Sin embargo, a pesar de todas las referencias a los evangelios y a la vida y enseñanza de Jesús que encontramos en su obra, el misticismo de Martí no es precisamente cristiano. Es algo más complejo y profundo y cuyas raíces se pierden en los inicios de la humanidad. Apoyado en la armonía del cosmos, su lado místico se emparenta con el de Pitágoras. Su referencia a Dios, manifestado en la naturaleza, lo acerca al panteísmo de Spinoza. Su asimilación de Dios a la luz y al sol lo acerca a los preceptos de Akenatón, el famoso faraón monoteísta. Mientras que en su convicción de que Dios estaba en cada ser humano, revela su depurado humanismo. El Dios de Martín, el Dios que llevaba dentro, según sus propias palabras, es el Dios que se manifiesta en todas las religiones, creencias y cultos. El misticismo martiano comulga a sí mismo con el de los sufíes musulmanes, quienes afirman que hay tantos sufismos como sufíes, pues Dios tiene una forma particular de manifestarse en cada ser humano, y cada ser humano tiene su propio camino hacia Dios. Los sufíes, al igual que Martí, encuentran ese camino en la poesía, las parábolas, los cuentos con moraleja y en la música. Los sufíes persas también cultivaban la pintura y otras artes inspiradas por Dios. Y Martí repitió muchas veces que sus versos, sus obras, le venían inspirados de lo alto, que escribía a veces en estado de trance. Este fenómeno del trance creador es también promulgado en las doctrinas místicas sufíes, y ya del lado materialista del asunto, muchos escritores como John Simenon ha confesado que escriben en una especie de alucinación creadora. Eso explicaría la prolificidad de estos genios inspirados por Roma, y Martí sin duda es uno de ellos. En sus miles de páginas vemos un derroche de belleza formal y lingüística que sirve de apropiado vehículo a ideas luminosas. Pero hay más en el misticismo martiano. Hombre de su tiempo, no excluye las ciencias, sino que anticipándose a Einstein, afirma que las ciencias, el conocimiento, también llevan a Dios. Para Martí, todo lo humano y la naturaleza misma son pruebas, manifestaciones de la divinidad. En la famosa polémica en México entre cientificismo y espiritualismo, en la que él defendió lo espiritual, expuso con claridad su posición. Dios le ha dado la inteligencia al ser humano para buscarlo, para entenderlo, y por eso no se dejaba llevar el apóstol por el fanatismo religioso. Esta es una cita. No hay rito mejor de religión que el libre uso de la razón. Su intelecto era luminoso y libre y no soportaba las ataduras, supersticiones y manipulaciones de las religiones que esperan al niño al borde de la cuna para fajarlo y embriagarlo. El misticismo de Martí obedece también a un principio ético y pragmático. Para él el bien es Dios y es responsabilidad humana el ejercer el bien contra el mal, la creación contra la destrucción. Su misticismo no es contemplativo, no es especulativo, como puede verse en místicos de distintas religiones, sino que se trata de poner en práctica ese concepto de identificarse con Dios haciendo una obra buena, ejerciendo el amor que en todas las fe se identifica con Dios. Ese amor al prójimo que preconizan todas las religiones, Martí lo ejercía de manera cotidiana, ayudando en lo que podía a todo el que reclamaba su ayuda y a su familia, y especialmente honrando a todo artista, escritor, poeta, de quien le tocara escribir. Pero muy especialmente el amor místico de Martí encuentra su dimensión más alta en el amor a la patria. Su amor por Cuba es una manifestación clara y preclara de su convicción de que Cuba habría de ser un país de vital importancia para el futuro de las Américas y posiblemente del mundo. Y es en este punto
donde el misticismo martiano se nos vuelve más impactante y revelador. A la luz de las décadas de castrismo y su nefanda influencia en tantos países de Latinoamérica y el mundo, se podría especular que el mensaje místico de Martín, si algún día llegara a practicarse en Cuba, podría dar resultados. Podría ser el pensamiento martiano la clave para esa revolución de las almas de la que tanto él hablaba, para un verdadero cambio en las estructuras sociales, morales y religiosas. Sería un cambio radical en la raíz misma de nuestra humanidad, que estimulara la parte creativa, positiva, divina de cada ser humano, manteniendo bajo control lo negativo, lo destructivo, lo no Dios que todos llevamos dentro. El misticismo de Martín, aunque único y personal, puede y debe servir de modelo para una nueva posibilidad humana de acercarse y asimilarse a lo divino, para finalmente alcanzar esa felicidad, y plenitud para la que fuimos creados. No está escrito en la Biblia, en palabras de Jesús, que si tuviéramos fe haríamos cosas aún mayores que las que él hacía. Martí logró el magno milagro de sentar las bases de un país, de encender la causa de su liberación. Quizás su palabra, como él predijera, aún después de muerto, lleve la fuerza creadora de una libertad aún mayor, la libertad del alma en su camino a Dios. Muchas gracias.